Hola, bienvenidos a la clase número 4 sobre el presente perfecto. Si quieres aprender cómo hacer este tipo de preguntas que ves en pantalla, esta clase es para ti. En esta oportunidad vamos a desarrollar cómo hacer preguntas de respuesta corta en este tiempo verbal. Así que comencemos. Las preguntas de respuesta corta son aquellas que se responden con sí o no o con una respuesta similar breve. En inglés a este tipo de preguntas se les conoce como yes/no questions. Las preguntas de respuesta corta siempre las vamos a iniciar con el verbo auxiliar have o has, según corresponda en función del sujeto. Luego vamos a mencionar el sujeto, es decir, quién o quiénes realizan la acción. Seguidamente necesitamos la acción. Esta acción se expresa con un verbo en pasado participio y recordemos que podemos usar verbos regulares, que son aquellos que tienen la terminación ed, y los verbos irregulares. Por último, un complemento para darle más sentido a nuestra pregunta y cerramos con signo de interrogación. Ahora veamos estos ejemplos. ¿Cuál verbo auxiliar necesitamos para completar esta pregunta correctamente? Necesitamos iniciar esta pregunta con el verbo auxiliar have, ya que el sujeto de la oración es we. Y recordemos que siempre debe existir la concordancia entre el verbo auxiliar y el sujeto. Ahora, en esta pregunta, ¿cuál es el verbo auxiliar que necesitamos? Necesitamos del verbo auxiliar has, ya que el sujeto de esta pregunta es your brother, es decir, he. Un ejemplo más. ¿Cuál sujeto completa esta pregunta en presente perfecto correctamente? Muy bien, my children, ya que la pregunta inicia con el verbo auxiliar have. Por tanto, necesitamos que el sujeto sea en plural. Y bueno, ahora, ¿cómo se responden este tipo de preguntas? Las preguntas de respuesta corta las podemos responder de manera afirmativa o negativa. Si la respuesta es afirmativa, comenzamos con la palabra yes para confirmar que es afirmativo. A continuación, utilizamos el pronombre personal adecuado, que corresponde al sujeto al que se refiere la pregunta. En este caso, como la pregunta es Have you finished your homework? ¿Has terminado tus deberes? Respondemos con I, yo, porque estamos hablando de nosotros mismos. Luego vamos a usar el auxiliar have o has según corresponda. En este caso, el pronombre es I, por tanto tenemos que usar have. Entonces, la respuesta completa es yes, I have. Y significa sí he terminado. No es necesario repetir el verbo principal finished porque ya está implícito, pero la estructura básica confirma que la acción ha ocurrido. Si la respuesta es negativa, comenzamos con la palabra no para indicar que es negativo. Después usamos el pronombre personal correspondiente al sujeto de la pregunta y luego usamos la forma negativa del auxiliar have o has, que sería haven't o hasn't, según corresponda en función del sujeto. Para este ejemplo, la respuesta completa sería no, I haven't, no he terminado. Veamos más ejemplos donde vamos a responder de forma afirmativa y negativa usando otros sujetos. Ahora vamos a aprender a hacer preguntas con ever. Al español traducimos ever como alguna vez. Este adverbio se utiliza para preguntar sobre algún momento en el pasado sin limitarse a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, have you ever had a pet? ¿Has tenido alguna vez una mascota? O sea, ¿en tu vida alguna vez has tenido una mascota? La palabra ever siempre la colocamos después del sujeto.
¿Cómo respondemos a esta pregunta? Bueno, si es afirmativa, podemos responder algo como esto. Yes, I have. I've had a dog and a cat. Si es negativa, podríamos responder algo como esto. No, I haven't. I have never had a pet, but I would love to have one someday. Aquí te dejo algunas preguntas para que practiques en casa. Crea más preguntas y entrevista a tus amigos. Ahora aprenderemos a hacer preguntas con yet. Al español traducimos yet como aún o todavía. Este adverbio se utiliza para indicar que algo aún no ha sucedido, pero que se espera que suceda en el futuro cercano. Y además se usa únicamente en oraciones negativas y preguntas del presente perfecto. La palabra yet se coloca al final de la pregunta, como en este ejemplo. Has she called you yet? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Al ser una pregunta de respuesta corta, podemos responder con yes o no y además podemos brindar un poco más de información si así lo deseamos, como en este ejemplo. Yes, she has called me. No, she hasn't called me yet. Gracias por quedarte hasta el final de esta lección. Si te gustó la clase, comenta, comparte y por supuesto, suscríbete. Hasta la próxima.